Seguimos en su programa Sin Barreras y ya nos acompaña en estudios el psicólogo Gary Rivera para conversar de un tema muy importante y muy preocupante también, Freddy, ¿no? Sobre todo, ¿sabes qué, Vilma? Y un poco haciendo así, un poco recordar el día al día, los conductores que tienen una cierta cantidad de repente de una edad un poquito alta, se sienten bastante frustrados. Y en la pista se descargan de repente de una manera inadecuada muchas veces, y lamentablemente eso hace de que se cree todo un caos, y no tan solamente en la vía pública, también en los micros, y eso es a raíz justamente de la salud mental, ¿no? Pero creo que en todos los espacios, Freddy, porque por ejemplo cuando tú vas en el transporte público, o sea, creo que ahí ha sido un punto que canalizas todas las energías, toda la fuerza, toda la frustración, y la gente termina pues peleándose, termina diciendo cosas no tan adecuadas. Pero bueno, vamos a dar la bienvenida al psicólogo Gary Rivera para que nos comente sobre este tema. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, bienvenido a Sin Barreras. Buenos días, muchas gracias por la invitación, todo un placer poder compartir con ustedes. Muy bien, doctor, quería un poco saber cuáles son las principales recomendaciones para brindar una buena atención y trato digno a los adultos mayores. Claro, primero es reconocer al adulto mayor como una persona. Puede sonar un poco redundante, pero es que en muchos hogares los padres, los abuelos, cuando ya entran en una edad en donde ya no pueden a veces desarrollar habilidades que antes hacían, lo van dejando de lado, y lo van viendo como si fuera un estorbo a veces. Alguien que nos genera problemas, ¿no? Exactamente. Entonces hay hogares que buscan deshacérselos, los meten en los asilos, se olvidan. Antes, por ejemplo, en los hospitales psiquiátricos los ingresaban y daban información falsa y los olvidaban. No había esa situación. Actualmente, menos mal, ya se ha ido controlando. Ha ido reduciendo ese índice. Exactamente. También ya se ha incrementado casas hogares para adultos mayores, ya sean del Estado, ya sean de las municipalidades, ya sean de ONGs u otras entidades, que están dándole cada vez mayor apertura al adulto mayor, porque se está reconociendo que, si bien cierto, pierden habilidades, pero lo que no pierden es la experiencia, su capacidad cognitiva, los además, conocimientos, ¿no? Claro. El poder dar, transmitir, ¿no? Entonces, doctor, hay muchos adultos mayores que se frustran cuando algunos ya salen del trabajo, cesan o se jubilan y empiezan a entrar a una fase de repente ahí de depresión. No lo sé si es que es la palabra correcta. Cuéntenos cómo poder lidiar con este nuevo estilo de vida, ¿no? Claro, es que ahí inicia todo un proceso de adaptación. El detalle es que si todos, en general todos, nos preparamos para ese momento. Todos pensamos que vamos a ser jóvenes eternamente, adultos eternamente, y no es así. No lo hemos considerado que vamos a llegar a ser adultos, y sobre todo mayores, ¿no? Hay cosas que gradualmente vamos a perder ciertas habilidades, ciertas coordinaciones. No vamos a dejar de ser nosotros, claro, pero sí hay habilidades propias de la edad que, o por alguna enfermedad o por alguna circunstancia, en el proceso vamos perdiendo. Entonces necesitamos aprender a aceptar que ese momento va a llegar tarde o temprano. Y desde el lado de la familia, ¿cómo poder ayudar a este proceso, ¿no? de entendimiento de esa edad? Sí, así es, y qué hacer, porque justo esta entrevista está relacionada también con el tema de nuestra salud mental. Hablamos a un inicio que, por ejemplo, el no tener una atención adecuada a nuestros adultos mayores, el generar problemas o el querernos deshacer, ¿está relacionado con nuestra salud mental, doctor? Claro, efectivamente. El acceso al tipo de información, atención en los distintos niveles, tiene que tener una atención diferenciada. Igual que para los jóvenes necesitan atención diferenciada por ser jóvenes y sus condiciones son distintas, el adulto mayor igual, ¿no? Como bien mencionan, el adulto mayor ya ha pasado por una etapa que es salir de lo que están acostumbrados de su vida, ahora a vivir, tal vez ya no trabaja,
ya no hacen lo que hacían antes, Está en un estado de sedentarismo. Exactamente, se despiertan, ¿no? Y dicen, tengo que ir a trabajar, y después se dan cuenta que ya no. ¿No? Entonces, igual también la pérdida de los seres queridos, que también se van dando en esa etapa. También uno se van recordando. Entonces, todo ese proceso de adaptación, definitivamente, si son bien sobrellevados, se manejan mejor. Pero cuando no le damos importancia, como bien han mencionado, genera frustración, puede generar depresión, ansiedad u otros problemas emocionales. Por eso es importante darles una atención diferenciada para poder absorber todo tipo de cuidados que necesiten. Ahora, salud, ¿no? el cuidado debe ser de repente triangular, ¿no? Estamos hablando de la casa, la familia que tiene a un adulto mayor en casa. Es el principal núcleo, ¿no? Exactamente. El profesional, que en este caso sería el psicólogo, y el paciente, bueno, en este caso que sería el adulto mayor. Es un trabajo en triángulo. Pero desde la casa, ¿cómo podemos ir un poco ayudando a que los adultos mayores tengan protagonismo y no necesariamente estén en un lado? Claro. Ahí es importante, primero, son los hijos, ¿no? Que tienen que verlos a los padres no como un objeto, no como un estorbo, porque así como los padres nos han cuidado de cuando éramos pequeños, de muchas con formas, toda la paciencia del mundo, con todo el cariño, ¿no? Ahora nos corresponde a nosotros devolver, dar. O sea, no es porque sea una carga, sino porque es nuestra responsabilidad, ¿no? Y aparte es el amor de hijo hacia los padres, en algunas circunstancias, a veces de los sobrinos a los tíos cuando los han cuidado, o a veces de los nietos hacia los abuelos porque los han cuidado, ¿no? Porque hay distintos tipos de familias que a veces se van dando por circunstancias X. Entonces ahí es importante la capacidad también nuestra de adaptarnos a los cambios que nuestros abuelos, a los adultos mayores en casa van a ir teniendo. No hay que molestarnos, no hay que desesperarnos. Si algo no sé, informarme para saber cómo atender. Por ejemplo, cuando se dan los primeros pasos del, como todos lo conocen, que es la demencia senil, ¿no? Es entender, por ejemplo, cuando tiene esas confusiones, no son intencionales. No es que se olviden, no es que se despierten a media madrugada porque se les antoja, sino que es un proceso fisiológico normal y natural que va ahí teniendo y que es progresivo. Por eso ahí es importante siempre su atención con su geriatra, con el psiquiatra, el neurólogo, un especialista, ¿no? Sí. Claro. Y la familia es aprender también ellos, o sea, no es pensar que lo sabemos todo. Así es, o sea, no es capricho, no es engreimiento, es propio de la edad. Exacto, y tener esa capacidad de poder escucharlos y entenderlos, porque creo que también, doctor, una de las características de los adultos mayores es que siempre 500 veces te cuentan sus historias, ¿no? O la misma historia siempre te cuentan. ¿Qué hacer cuando eso pasa? Por ejemplo, de repente, no sé, si te está contando de la misma historia, preguntarle algún detalle adicional, ¿no? ¿Qué podemos hacer en esos casos? Claro, ahí, por ejemplo, a veces algunos se molestan cuando le dicen, ¿no? Ay, pero ya me has contado 5 veces, sí, me has contado un montón de veces. Ya sé cómo acaba la historia. Sí. ¿No? Pero para ellos no, para ellos es una primera vez. Capaz, cada vez que nos los cuente, lo que podemos hacer es que nos los cuente con distintos matices. Podemos hacer que nos cuente otros detalles que tal vez antes no me lo contó, ¿no? Entonces, pero es mantener ese diálogo, esa comunicación, porque ahí, más que la comunicación, es el tipo de trato, el amor en la comunicación, la capacidad de recibir, que es lo que le va justamente a ayudar en su estabilidad emocional, ¿no? Porque si los adultos mayores son bien recibidos, eso le transmite calma, le transmite tranquilidad, serenidad, y ya no lo contrario, que es frustración, o cuando le contestamos feo, se quedan asustados, ¿no? Entonces necesitamos transmitir. Qué importante. Vilmita, si me permites, antes vamos a dar la bienvenida a todas las personas que recién se están enganchando al programa Sin Barreras. Estamos con el doctor, con el psicólogo Gary Rivera, y estamos tratando sobre la salud mental y buen trato hacia las personas adultas mayores. Así es, y justo le iba a preguntar al doctor algunos tips para poder mantener una salud mental tanto del adulto mayor como de la familia, porque de hecho con todo lo que hemos mencionado, todo lo que hemos señalado, se siente afectada, ¿no? Claro, tanto los adultos mayores en su proceso están viviendo toda una etapa del aspecto emocional, los familiares
o los cuidadores, ¿no? Como algunos también le ponen, también sufren una carga, el estrés, la tensión, ¿no? De la tolerancia y mantener, de ver, a veces hay hijos que de ver a sus padres como poco a poco sienten que van perdiendo capacidades o sienten que van olvidando, también les genera sentimientos encontrados, ¿no? Les puede generar también depresión, frustración, estrés. Entonces también la familia también necesita un acompañamiento, ¿no? Para poder uno ayudarse a mantener la calma, la tranquilidad, su salud mental y poder transmitir lo mismo a sus adultos mayores en casa. Por eso que es una intervención familiar e inclusive social también. Claro, exacto. Doctor, antes quería hacerle una consulta. Si bien es cierto, muchas veces por el día al día, el trabajo, los estudios, etcétera, en casa, descuidamos a los adultos mayores, ¿no? Y por ahí que no nos percatamos de algunos detalles. ¿Cuáles serían los aspectos que tendríamos que tener en cuenta en casa para saber de que mi adulto mayor, mi abuelito, mi abuelita, mi papá, mi mamá está entrando en un estado de depresión? ¿En qué momento? ¿Cómo me doy cuenta de eso? ¿Cómo ha sido afectado, no? Por ejemplo, uno de ellos es la soledad. Cuando los adultos mayores comienzan a quedarse solos en casa, ¿no? Porque ya sea que salgan a trabajar todos en casa, llegan tarde. Entonces, el hecho de estar solos progresivamente puede comenzar a ir desarrollando cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, ¿no? Depresión, sobre todo a veces la porque ansiedad. pueden pensar que los han abandonado, los hemos abandonado, ¿no? En donde laboro, a veces recibimos consultas en las madrugadas de adultos mayores que nos llaman, que se sienten solos, o solamente a veces llaman a hacer consultas para querer conversar con alguien porque sienten que no tienen con quién conversar. Hay otros que llaman y que sienten que sus hijos le dan todo, le dan un departamento, le ponen a alguien que los cuide de tal hora a tal hora, no les falta nada materialmente, pero se sienten solos porque no ven a sus hijos, a sus nietos, que las visiten, que no. Claro, entonces, los extrañan, pues, porque se han convivido un gran tiempo, ¿no? Claro. Y después separarlos ya es una situación difícil. Por eso que también darle solamente lo material no lo es todo. Hay que recordar que la presencia es lo que va a brindar estabilidad emocional. Por eso es que cuando ya vemos que nuestros abuelos van quedándose solitos en casa, ya es el principio de algo que puede ir progresando a algo que no deseamos. Entonces, como recomendación, uno, si bien es cierto, de repente no se puede hacer nada, no se puede evitar, limita salir de casa por el trabajo, los estudios, y tiene que quedarse el adulto mayor en casa, pero al retorno traten, hagan el esfuerzo que conversar con ellos, hablar un poco, darle tiempo, de repente fines de semana, bueno, en calidad de tiempo, ¿no? Claro, en el transcurso del día, ahora tenemos la tecnología, nos llamamos por teléfono, una videollamada, ¿no? Ya cenaste. Entonces, hacer notar esa presencia, esa preocupación. Que estamos pendientes de ellos, ¿no? Claro, porque eso va a ser el principio de todo, porque después todo va a ser progresivo. Si estamos presentes, vamos a poder identificar cuando algo está pasando, igual que con los hijos, son pequeños. Si somos padres ausentes, no sabemos qué les puede estar pasando. Entonces, necesitamos también la presencia. Y de esa manera vamos a poder intervenir siempre de manera oportuna, precisa. Qué importante es la prevención en todo caso, doctor. Exactamente. Mejor es prevenir que intervenir. Así es. Qué bueno. Así es, doctor. Muchas gracias. Nos podemos quedar toda la mañana conversando sobre estos temas, pero de hecho que el Ministerio de Salud también tiene algunos servicios y han ampliado varios servicios que están relacionados con el tema de la salud mental y la atención a los adultos mayores. Muchas instituciones, sobre todo las municipalidades, tienen programas como el Tai Chi. Tú ves a los adultos mayores en los parques ahí haciendo ejercicios, realizando actividades. Gracias, doctor, por estar con nosotros, por estar en Sin Barreras y poder compartir y dar esta información muy adecuada para la población en general, especialmente para nuestros adultos mayores. Freddy, nos vamos a ir a un pequeño corte y después de esta pausa un poco larguita, regresamos en su programa Sin Barreras. Ya retornamos. Pollo